SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Os he traído aquí para hablaros un poco del invento de mi bisabuelo, don Juan de la Cierva Codorniu, el ala rotatoria, inventor del autogiro, el mayor avance en la aviación mundial. Cuando era pequeñito, jugaba con un juguetito chino, ¿no?, que le dabas vueltas en la palma de la mano, luego lo soltabas y él veía cómo caía eso descendiendo muy lento. Entonces él pensó, ¿por qué no? Si le angulo las palas y le meto un peso añadido, porque esto no se va a sustentar. Uno de los problemas más grandes que tenía, pues lo solucionó así con la historia de una falda de una bailarina. Cómo avanza más el vestido cuando está girando que cuando retrocede. Desde pequeño tiene una mentalidad muy avanzada del resto. Él siempre tuvo unas inquietudes muy grandes en cuanto a todo, en innovación, en seguridad y tal, y nadie confiaba en él. Hasta que poquito a poco fue demostrándolo. Simplemente un niño de 12 años construyó su primera maqueta tirándola por una ladera. Y ya fue cuando él empezó a desarrollar su carrera de ingeniería y como proyecto final de carrera creó el primer avión trimotor más grande del mundo y encima voló, y voló muy bien. Es la voz de Laura de la Cierva, biznieta de Juan de la Cierva, el grandísimo inventor, ingeniero, creador del autogiro, el prototipo del helicóptero, en un fragmento, ¿no?, de un programa de Telemadrid, El punto sobre la historia, también de nuestro compañero David Botello. El cronovisor esta semana lo vamos a dedicar a este genio de la aeronáutica, reconocido internacionalmente y menos reconocido aquí en España, Juan de la Cierva y Codorniu. Él inventó, como decíamos ahora, ese prototipo y desarrollado completamente el autogiro, una suerte de helicóptero que cambió totalmente la idea de la seguridad y la idea también del transporte y, en definitiva, pues un primer paso para otros inventos y otros avances tecnológicos relacionados con la navegación aérea. A Juan de la Cierva vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo, pero será solo uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Juan de la Cierva va a ser el protagonista del cronovisor en esta máquina del tiempo junto con Jesús Callejo. Vamos a viajar pues casi 100 años atrás para ver los entresijos que rodearon al nacimiento, los estudios, la vida y el reconocimiento internacional de Juan de la Cierva. Vamos a hablar también de relaciones diplomáticas entre Inglaterra y España, pero basados en la música. Entre la década de 1964 y 1994 nos va a sorprender la historia de la música, cómo cambió esa proyección internacional de España. En nuestra sección Historia de las Palabras hablaremos de crisis y retomaremos un tema que hemos tratado en otras ocasiones y que a mí me encanta, el mundo de la divulgación arqueológica. Acaba de aparecer un libro de arqueología para niños, de historia de los grandes descubrimientos arqueológicos para niños, que seguramente os va a apasionar y os va a entretener. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Volando voy, como diría mi tocayo Jesús Calleja. Desde luego, Hoy sí. Vamos con un programa de altos vuelos. Sí, sabes que hay mucha gente cuando me dice, no, y el cronovisor de Jesús Calleja, digo, no, Calleja no, Callejo. Calleja es Somos de otro León también, leonés ilustre. Sí. Somos de León, pero es Jesús Calleja y no nos parecemos físicamente, pero nada, aunque sí en muchas inquietudes. Desde luego que sí. Bueno, dices que volando vas, volando vienes, vamos
vamos a dedicar hoy nuestro cronovisor, tu cronovisor, esta máquina del tiempo, a una de las figuras de la historia de la aviación más importantes, no solamente de la historia de España, sino de la historia universal, por esas inquietudes, por esos anhelos y por esa aventura, ¿no? Por querer aprender, estudiar, inventar y dar siempre un paso e ir por delante de otros, en este caso, ingenieros de la aviación. Me estoy refiriendo a Juan de la Cierva. Juan de la Cierva y Codorniu, porque su padre también se llamaba igual, que era Juan de la Cierva y Peñafiel, y su padre fue muy famoso en su época, porque aparte de ser alcalde de Murcia, cuando nace su hijo, él luego ocupó diversas carteras ministeriales en la época de la monarquía de Alfonso XIII. Pues fue ministro de Instrucción, ministro de la Guerra, ministro de Hacienda, ministro de Fomento, en fin, lo fue todo. Así que imagínate ya la familia en la que se educa nuestro Juan de la Cierva. Y como tú bien dices, un auténtico pionero de la aviación, un inventor, el famoso inventor del autogiro, pero que en el fondo procede un poco de una gran saga de inventores aeronáuticos que hemos tenido, porque hay mucha gente que desconoce que ya desde el siglo IX, con Yves Firnaz, con un Andalusí de Pro, ya inventó unas alas delta para planear por Córdoba. Y luego hemos tenido ejemplos como el de Diego Martín Aguilera en 1797, que también hizo una especie de planeador y también se le considera un pionero de la aviación, o Ubaldo Pasarón, ¿no? Que hizo una patente, en fin, de máquinas aéreas gobernables, ¿no? Una especie de dirigibles. En fin, tenemos muchísimos antecedentes en España donde tenemos como propulsión a volar y invitar a los pájaros. No solo Leonardo da Vinci lo hizo, sino también aquí algún que otro españolito. Y Juan de la Cierva, que ya estaba obsesionado desde pequeño con hacer maquetas de aviones, pues fue uno de ellos, claro, evidentemente. De hecho, fíjate que él no llegó a estudiar nunca en un colegio. Estudió con profesores particulares porque pensaron sus padres que iba a aprender mucho más y con más rapidez haciéndolo en casa con profesores y con preceptores, y bueno, pues y su manía por hacer prototipos de avión, pues casi se mata a su hermano en uno de estos prototipos. Así que eso es lo que hizo que al final él se interesara por la aviación y por supuesto empezara a hacer lo que le ha dado fama internacional, que son esos autogiros, ese primero C1, hasta 30 prototipos hizo similares, y que desde luego fue uno de los personajes más famosos a nivel internacional, no solo español, durante los años 20 y 30. O sea que ahora mucha gente no lo recuerda, pero no olvidemos que esa marca España, que ahora tanto se dice, él la extendió por los confines del mundo, no solo por Europa, sino también en Estados Unidos, incluso en Japón. Su autogiro, antes de que llegara el helicóptero, fue la máquina más segura y más económica que había para sobrevolar los vuelos. Y todo eso gracias a Juan de la Cierva y Codorniu. Sí, lo acabas de decir, ese autogiro que es con el que se conoce sobre todo a Juan de la Cierva, es el prototipo del helicóptero que tenía unas hélices sobre una especie de navecita, ¿no? Bueno, lo ves y dices, es un helicóptero pequeñito, y bueno, y prueba de ello es que todavía hoy sigue habiendo autogiros y se siguen utilizando. Lo que pasa que, bueno, el helicóptero llegó después, inspirado precisamente en el autogiro de Juan de la Cierva, y es lo que, no voy a decir que ensombreciera, sí, en España, por ese caínismo que tenemos, hemos ensombrecido la figura, yo creo que de una forma totalmente injusta, de Juan de la Cierva, pues ensuciándolo siempre con la política, como sucede con todo. En el momento que los políticos entran por medio, pues acaban embarrándolo y ensuciándolo todo. Y la figura de Juan de la Cierva está por encima de absolutamente todo eso. Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar? En este caso, imagino que al pasado, a un momento de esa vida de Juan de la Cierva. Pues mira, la fecha es el 9 de enero de 1923. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, estamos en lo que parece un aeródromo, ¿no? Y lo que tenemos delante de nosotros volando, haciendo este ruido tan particular, una mezcla de casi de coche, ruido de coche con hélices de helicóptero, es el autogiro de nuestro vecino aquí de espacio, ¿no? Aquí a pocos metros, Juan de la Cierva. Claro, estamos en el aeródromo de Getafe, en fin, por supuesto, uno de los lugares donde se hacían este tipo de pruebas aeronáuticas. Y por supuesto, tenemos a Juan de la Cierva, pero el que pilota este autogiro, que como ves, pues en vez de alas, lo que utiliza son palas o aspas de rotación libre. Es el C4, por cierto, que no es el primero, sino ya es el C4 que ya está corregido y mejorado. Y el que lo pilota es el teniente Alejandro Gómez Spencer. Y este vuelo el que estamos viendo, pues eso, consiste en este salto, está practicando un salto de 183 metros, demostrando la validez del concepto, porque hasta este momento, en fin, había serias dudas de que este aparato pudiera sobrevolar. Y efectivamente lo está haciendo un círculo cerrado, vemos cómo despega, cómo vuela y cómo vuelve a aterrizar en el mismo sitio. Así que éxito asegurado, donde todo el mundo está aplaudiendo, porque en fin, no se ha estrellado como algunos agoreros pensaban. Y esto es el primer momento de muchos éxitos que va a obtener, porque justo si adelantamos un poco el cronovisor, fíjate que estamos en el 9 de enero, pero si nos vamos al 31 de enero, una vez más, este piloto, Alejandro Gómez Spencer, realiza un vuelo, en este caso de más de 3 minutos de duración, se eleva a más de 25 metros de altura y aterriza verticalmente sin sufrir ningún tipo de percance. Y aparte, recorre, bueno, pues eso, casi hasta 4 kilómetros de distancia, lo cual era muchísimo en aquel momento. Bien, estamos hablando de que justo en este momento y en los meses posteriores, lo que se pensaba que era una locura de Juan de la Cierva se está convirtiendo en una realidad. Y fíjate, esa realidad empieza a ser golosa tanto para la aviación civil, pero también para la aviación militar, porque dice, hombre, si esto vuela, a lo mejor también puede tirar bombas. Entonces ya se empieza un poco como a generar cierto entusiasmo y empieza a ser valorado. Juan de la Cierva, que ya te digo que hasta ese momento él era ingeniero de caminos, porque cuando él estudia en la Universidad Politécnica de Madrid, la carrera de ingeniero aeronáutico todavía estaba por inventar. O sea que él lo que hace es ingeniero de caminos, pero claro, por supuesto con su obsesión por volar y sobre todo por su obsesión por la seguridad en el vuelo, porque él vio que otros prototipos de aéreos que se estaban realizando en Europa, pues se caían, se mataba el piloto, en fin, él veía que algo fallaba ahí, ¿no? Entonces se obsesionó por la seguridad y por eso empezó a hacer el C1, el C2, el C3, el C4, que es el que hemos visto ahora. Pero ojo, que él continúa con sus prototipos, porque llega a hacer hasta más de 30 prototipos de su autogiro y siempre mejorándolo. Y a la vez que lo mejora, porque al principio los primeros se desviaban un poco a la derecha, tenían menos estabilidad, pero luego la producción de los autogiros empezó a bajar. Y ojo, y cuando decimos producción de autogiros, él crea su propia empresa. Pero es que también crea esa empresa en Inglaterra. En Estados Unidos están muy interesados en él. Bueno, en Estados Unidos es una celebridad. Ahora te contaré un poco cómo le reciben allí, ¿no? Con los brazos abiertos, incluso el propio presidente de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de un chaval muy despierto, porque era muy jovencillo todavía. Estamos con un joven prometedor. Fíjate que ya de joven, con sus amigos, él crea el equipo BCD, que eran las siglas de sus apellidos, que era Barcala, Cierva y Díaz. Y ahí construyen primero un planeador, cuando él tiene 16 años. Ese planeador, bueno, más o menos funciona, pero luego le colocan un motor que le llaman el Cangrejo, porque estaba pintado todo de rojo, y el Cangrejo se monta a su hermano menor Ricardo y casi se mata. Claro, sus padres dijo, se acabó la tontería. Deja de hacer aparatos de esto. Pero bueno, él sigue, es cuando hace la carrera de ingeniería de camino y por supuesto, viendo las experiencias fallidas que había tenido con otros prototipos, pues él se obsesiona, como te digo, con la seguridad del vuelo, para que no entre en pérdida de velocidad, porque se dio cuenta que sí, que podía volar un poquillo, pero luego volvía otra vez a descender y se pegaba unos piñazos de mucho cuidado. Así que llega la idea de la autorrotación, que patenta en 1920, pero es en 1923 cuando hemos ido en este momento de nuestro cronovisor, cuando ya se convierte en una realidad y todo el mundo le aplaude diciendo, chapó, tenías razón, has acertado.
Recordemos que Juan de la Cierva nació en Murcia en el año 1895, así que en este viaje en el tiempo del cronovisor en 1923, pues tiene apenas 28 años, es un crío muy jovencito y con toda esa genialidad, ¿no? Muchas veces vemos en la televisión ahora como jóvenes recién licenciados con 24, 25 años son capaces de montar sus propias empresas con esa iniciativa tecnológica, dando un giro, ¿no?, a todo lo que hay alrededor y de lo que se han podido nutrir y formar. Y Juan de la Cierva ya hizo eso hace ahora 100 años, ¿no?, que es lo realmente importante. Y además, como decías, Jesús, con un éxito rotundo, sobre todo, como sucede siempre, pues hacemos los españoles, que pocas veces somos profetas en nuestra propia tierra, en Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Así es, porque cuando él empieza a triunfar es cuando se va a París y cuando se va a Londres, suele pasar, ¿no? Pero bueno, es verdad que él ya empezó a tener sus éxitos. De hecho, los ensayos los hacía en el laboratorio aeronáutico de Emilio Herrera Linares. Los ensayos de este laboratorio que estaba en Cuatro Vientos. Claro, Emilio Herrera Linares era otro de esos genios que hemos tenido, un ingeniero militar, un comandante de ingenieros aeroespacial, y que inventó ni más ni menos que lo que se llama la escafandra estratosférica. La escafandra estratosférica posteriormente la usó la NASA para los programas Apolo, para ir a la Luna. Y de hecho contó con la ayuda de Emilio Herrera, que por cierto, cuando llegó la República y cuando llegó sobre todo la Guerra Civil y la dictadura, él se tuvo que ir y fue presidente de gobierno de la República en el exilio, ¿vale? Emilio Herrera. Bueno, pues en el proyecto Apolo se apropiaron, entre comillas, de esa escafandra aerostática, y que servía además, y también servía sobre todo para los vuelos, ¿no?, fuera de la estratosfera. Y la única condición que puso Emilio Herrera para continuar y sobre todo ayudar en el proyecto Apolo es que la bandera de España, la bandera republicana, se colocara en la Luna. Y Estados Unidos dijo que a nadie de la China. Y entonces dijo, pues que os den morcillas. Y entonces no colaboró en ese proyecto. O sea, que me refiero también por ideas políticas. En el caso de Emilio Herrera, no quiso ayudar con todos sus conocimientos de ingeniería militar, pues a que estos avances fueran mayores. Entonces te lo digo para que veas un poco con quién se codeaba Juan de la Cierva, que se codeaba con gente de derechas, con gente de izquierda, que evidentemente a él lo que le interesaba era pues promover su invento, que era el autogiro. Y efectivamente, una vez que ve que funciona con éxito, en fin, hace varias exhibiciones en España, y entonces él se interesa ya, porque además le reclama, ¿no?, se interesa en construir este tipo de prototipos y de aviones, no solo en España, sino fuera de España. Entonces, crea la empresa de la Cierva Autogiro Company y se convierte él mismo en piloto en el año 1927 para demostrar sus ventajas. Así que va probando, en este caso el C-7, que además lo pilota Lorin. Lorin era uno de los grandes pilotos también del momento, Joaquín Loriga, que también le llamaban Lorin, y empieza a construir ya los distintos modelos, el C8, el C9, ve que la cosa va funcionando y por supuesto todo a favor de lo que es la aeronáutica española, porque es cuando empieza a poner en valor todo lo que se está construyendo en este país, donde mucha gente no daba un duro. Si te parece, Jesús Callejo, tú me diste el contacto porque la tuvisteis en su momento en la escóbula de la brújula a la bisnieta de Juan de la Cierva, Laura de la Cierva, una mujer, una joven, treintañera, que conoce bastante bien la historia de su bisabuelo, y esto es lo que nos cuenta en relación a cómo se origina ese invento y sobre todo el autogiro, cómo se extiende por el extranjero pues con un éxito rotundo. Inventó el autogiro por la seguridad en vuelo, porque quería salvar vidas, y él tenía en la cabeza que cambiando el sistema del ala fija al ala rotatoria podría eliminar la disimetría de sustentación y así hacer que la nave con un vuelo pendular fuera mucho más segura en el aire. Que le inspiró las semillas de Tijuana, cómo caían tan lento y el efecto que hacía que a incrementar su peso o con un peso añadido, pues eso creaba una sustentación, con lo cual hacía que bajase pues despacito. Y eso ya trasladado a las matemáticas
fue lo que le puso al autogiro, predecesor y padre del helicóptero, con el ala rotatoria. Sí, evidentemente fue la genialidad de un gran inventor, ya que un niño de tan solo 11 años ya estaba haciendo sus inventos. Y bueno, pues del Juanito de la Cierva, como le llamo yo, es el mayor avance de la aviación mundial de toda la historia. En cuanto al extranjero, cuando Juan se puso a hacer los primeros prototipos aquí en España, pues ya sabemos cómo son las cosas nacionalmente, surgieron unas inversiones extranjeras. Entonces se fue a Inglaterra, creando la Cierva Autogiro Company, con varios socios inversores que bueno, le ayudaron a potenciar el invento del autogiro. Junto a los que estaban con Harold Pitcairn, que vino posteriormente en Estados Unidos. En Inglaterra tuvo bastantes compañeros, que ahora te los diré porque se me han ido. Pero bueno, de Inglaterra dio el salto, bueno, haciendo el primer vuelo, por cierto, del portaaviones en el Dédalo, ahí en Valencia, y luego cruzó el Canal de la Mancha. Y de ahí ya saltó a Estados Unidos, siendo pues el mayor exponente aeronáutico que había, aterrizando en la Casa Blanca y haciendo el primer, por así decirlo, la primera aparición de más de 15 autogiros volando por encima de Nueva York. En el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, sin duda fue la mayoría de edad del autogiro, pero que más tarde, una vez que falleció Juan de la Cierva, surgió la sentencia Lane. La sentencia Lane en la que bueno, Juan de la Cierva dejó claro que para España los derechos del autogiro estaban claros, porque para España sí, pero a nivel extranjero tuvieron que pagarle una millonada de pesetas o de dólares de aquella época. Jesús Callejo, escuchábamos en la voz de la bisnieta de Juan de la Cierva, Laura de la Cierva, los inicios de su bisabuelo. Una historia que lo decías tú al inicio, y eso a mí me ha llamado también la atención, desde la antigüedad, ¿no? Siempre ha habido el anhelo de volar, ¿no? El anhelo de quererse asemejar a los pájaros. Además, en España, en nuestro país, por suerte, tenemos un clima mediterráneo que es muy benigno, ¿no? En donde pues gran parte del año, y sobre todo en la zona sur o centro de la península, y también en la zona norte, claro que sí, hay muchos días de sol, de temperatura agradable, con cielos despejados, y eso propicia, ¿no? que tengas también esa idea, ese sueño de, igual que estás viendo a los pájaros arriba, pues intentar convertirte en uno de ellos, ¿no? e intentar volar, ¿no? Y hablabas de esos ingenios en época andalusí, etcétera, ¿no? Sí, la verdad, ya te digo que tenemos una buena lista, una buena nómina de auténticos inventores, y sobre todo muy relacionados, ¿no? Con la ingeniería aeroespacial. Hemos citado, por supuesto, pues a Ubaldo Pasarón, como te dije antes, ¿no? Que hizo esa patente de máquina aérea, pero acuérdate que también le dedicamos un cronovisor, ni más ni menos que a Leonardo Torres Quevedo, con sus dirigibles, con la empresa Astra, en 1905, y que todavía se sigue utilizando. Por ejemplo, el caso de Federico Cantero Villamil, que inventó la libélula española en el año 1935. No funcionó mucho, pero bueno, ahí también hizo ese prototipo. Emilio Herrera Linares, que te acabo de decir, la escafandra estratronáutica, como la llamaba. Virgilio Leret hizo un avión a reacción, hizo la patente en 1935, ni más ni menos. Sustituyó las hélices por turbinas de gas. El caso de Jorge Lorin Martínez, el que te he dicho, que hizo ni más ni menos que el puente aéreo Madrid-Barcelona en 1927. En fin, dentro de la escuela de vuelo de Carabanchel. O sea, que tenemos grandes personajes de los que muchos ni tienen siquiera calle ni monumento, pero que aportaron su granito de arena no solo para la aeronáutica española, sino también internacional. Y en el caso de Juan de la Cierva, pues evidentemente, claro que hizo muchísimas de estas cosas. De hecho, ya te digo que fue una celebridad, porque, por ejemplo, en 1931 va a Nueva York y se encuentra que hay 4 autogiros fabricados allí, en Estados Unidos, que le dan la bienvenida volando información. O sea, que era súper conocido. Para hacer eso era tremendo. Eso, imagínate, le hacían la ola. Y
Y de hecho, cuando él no lo pilotó, pero por ejemplo, se sabe que uno de esos autogiros aterrizó ni más ni menos que los jardines de la Casa Blanca. Nunca antes en la vida había aterrizado un avión o cualquier cosa en la Casa Blanca, por todas las medidas de seguridad que aquello conllevaba, ¿no? Y estamos hablando de 1931, lo pilotaba el teniente James Doolittle, pero eso te da idea de lo importante que era. De hecho, es recibido por Henry Ford y por el presidente Hoover. Eso no lo hacía a cualquiera, lo hacía gente que consideraban que estaban por encima de la media, y encima al ser español, ya sabes un poco el concepto que tenían siempre los americanos de lo español, ¿no? Que los metían ahí un poco dentro de lo hispano y consideraban que no teníamos la tecnología suficiente. Se dieron cuenta que chapó, y de hecho se construyen distintos artefactos y distintos modelos, y también, como no, en Japón, que fíjate tú, para construir en Japón, eso sí, siempre con uso militar, porque los japoneses no lo vieron como un uso comercial, sino más bien militar. Así que ahí tenemos, ¿no? Tenemos esas grandes hazañas, hasta el punto de que, como ya estaba crecido Juan de la Cierva y veía que su autogiro funcionaba, hizo una machada, porque aterrizó y además despegó en la cubierta del portahidroaviones Dédalo, que formaba parte de la Armada Española en aquella época. Y entonces, claro, hacerlo eso en un portaaviones, en un portahidroaviones, era muy complicado, porque sabes que la superficie es muy limitada, ¿no? Bueno, pues lo consiguió, lo hizo con éxito. Y además cruzó el Canal de la Mancha. Toma ya, con el autogiro. Entonces, todo eso era para aplaudir. De hecho, la prensa, tanto nacional como internacional, se hizo eco, ¿no? Dice, este hombre va a llegar al infinito y más allá. Pero, hubo un par de sombras ahí, claro, porque eso todo durante la época, por decirlo así, de la monarquía de Alfonso XIII. Pero cuando llega la República, empieza ya a tener problemas, porque su padre, en fin, el ministro, era del Partido Conservador, se tienen que ir a Francia. Y luego, evidentemente, surgen dos elementos con los que no contaba Juan de la Cierva. Por una parte, que el helicóptero ya se estaba desarrollando y estaban viendo que tenía muchas más ventajas que el autogiro, y también que empezaba a haber tambores de guerra. También empezaba a ensombrecerse el destino de España con una próxima guerra civil, que eso, evidentemente, también le afectó. Además, retomando un poco lo que comentas, lo decías antes, ¿no? Al comienzo de la charla de este cronovisor, este tipo de inventos siempre tienen un halo oscuro, porque es cierto que son, desde el punto de vista humanístico, me atrevería a decir, pues un avance, ¿no? Un avance en la evolución del ser humano, pero también tiene su lado negro, porque pues mucha gente piensa, bueno, pues sí, un cuchillo sirve para cortar jamón, pero también sirve para cortarle el cuello a alguien, ¿no? Siempre todo tiene una doble vertiente, y el autogiro podría servir para llevar personas, pero también, como decías, para lanzar bombas. Sí, así es. Lo que pasa es que ya te digo que al final no le dio tiempo no dio tiempo al autogiro para convertirse en este arma militar por una razón muy evidente, aparte de lo del helicóptero. Y es que Juan de la Cierva tiene un accidente trágico, un accidente de aviación. Fíjate que él estaba obsesionado con la seguridad náutica, y sin embargo él es víctima de una muerte accidental, pero no con un autogiro, sino con un avión comercial. Que esto es lo paradójico, ¿no? O sea, alguien que estaba tan obsesionado para que no hubiera accidentes, para que la gente no se matara mientras volaba, él, el 9 de diciembre de 1936, es decir, medio año después de empezar la Guerra Civil, cuando él tenía solo 41 años, imagínate, que estaba justo en la cumbre del éxito, en la cumbre de su creatividad, él se monta en un avión comercial, en un Douglas DC-2 de la compañía KLM, un vuelo que tenía que hacer de Londres a Ámsterdam, y las malas condiciones climatológicas, porque había una niebla tremenda, hizo que el avión se estrellara en Gwador, en Reino Unido, y murieron 15 de las 17 personas que iban en vuelo. Entonces, claro, ahí se truncó, pero al truncarse su vida, teniendo en cuenta que ya en España estábamos metidos en una guerra civil, todo eso se paraliza, como te puedes imaginar, y entonces no prosperó ya mucho más idea. Es como que con él se termina un poco su empresa, su aureola,
¿vale? Porque lógicamente en España estaban en otro tipo de asuntos y este tipo de invento no les interesaba. Acuérdate lo que le pasó también a Jacques Peral, que tampoco le hicieron mucho caso con su submarino eléctrico, y eso, sin embargo, si le hubieran dado importancia, hubiera servido para la guerra del 98, por ejemplo, en Cuba, y por supuesto, pues para la guerra civil, porque tendríamos unos submarinos mucho más potentes si no lo hubiéramos desprestigiado, ¿no?, a Jacques Peral. Bueno, pues aquí, ya te digo, sí que la muerte prematura de Juan de la Cierva impidió que el autogiro llegara a tener la importancia que se hubiera merecido. A ver, Juan de la Cierva vivía en Inglaterra, perdón. Entonces, Francisco Franco, que todavía no era general, le mandó una carta para decirle que qué animales, que qué autogiros tenía como posibles para mandar a España. Todavía no había habido el levantamiento militar, con lo cual no se sabía quién era Francisco Franco. Entonces él le dijo, bueno, pues tengo el de Havilland, tengo el Dragón Rapide y tengo otro avión que nunca me acuerdo de su nombre. Entonces al día siguiente, el 9 de diciembre creo, ya estaba marchando hacia Canarias, donde estaba exiliado Franco, y al día siguiente fue el golpe de Estado y el inicio del franquismo. Lo único que es el único franquista que no conocía a Franco. Su hermano Ricardo fue fusilado en Paracuellos del Jarama 2 meses después, y Juanito murió en un accidente de avión volando de Croydon a Ámsterdam un 9 de diciembre de 1936. Con lo cual se puede decir que fue el único franquista que no conocía a Franco. Entonces, pues nada, yo lo veo totalmente irrisorio el tema de mezclar al mayor inventor de la aviación, tanto española como europea como mundial, vinculándolo a un asesino, que era igual, que él solamente quería salvar vidas y no se dedicó jamás ni a las guerras ni a nada. De hecho, no se quiso dedicar nunca a política cuando él vivía en Murcia. Y en cambio, Ricardito, su hermano, sí se dedicó a política. Jesús, escuchábamos de nuevo la voz de Laura de la Cierva, biznieta de Juan de la Cierva, hablando un poco de esa supuesta relación, ¿no?, que tuvo su bisabuelo con el franquismo, y que en definitiva, pues por la ley de memoria histórica, ha hecho que nos olvidemos prácticamente de él, ¿no? Y me parece un caso absolutamente ridículo, ¿no?, por todo lo que conllevó desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ingeniería, el trabajo de Juan de la Cierva, ¿no? Y una vez más, lo decía al principio, la política, bueno, pues ensucia absolutamente todo, y nos quedamos solamente con los perfiles menos amables, y realmente los logros, lo que habría que mirar, lo dejamos de lado, ¿no? Sí, es una pena. Forma parte de ese espíritu cainita que tú decías al principio, porque rápidamente, bueno, pues se creó una polémica, sobre todo ya, ¿no?, en estas épocas más modernas, se creó una polémica académica y también política con la negativa de bautizar el aeropuerto internacional de la región de Murcia, de bautizarle con el nombre de Juan de la Cierva. Aquí lo que estamos es destacando su figura histórica, su figura, por supuesto, de inventor, de ingeniero, y por supuesto, pues toda la aportación que hizo a la aeronáutica española y toda la fama que tuvo. No olvidemos también un hecho muy significativo, porque la familia de Juan de la Cierva también ha tenido sus descendientes y también sus inventores. De hecho, un sobrino con el mismo nombre inventó un sistema de grabación que le permitió ganar a un español en 1969 por primera vez un Oscar en Hollywood. Y es cuando en la película Tora Tora lo que creó es un sistema, ¿sabes?, un estabilizador óptico llamado Dynalens, que eliminaba las vibraciones y el desenfoque no deseado de las cámaras. Así que un Juan de la Cierva posteriormente también ha sido pues muy meritorio en cuanto a este tipo de inventos cinematográficos. Y mira tú por dónde, pues de la Cierva sigue siendo, pues eso, un apellido que hay que tener siempre en cuenta, y evidentemente, como tú bien has dicho, sería bueno que se empezara a descartar todo este tipo de cuestiones políticas y apreciar mucho más, pues los méritos científicos y de ingeniería, en este caso de Juan de la Cierva, igual que de los otros que te acabo de citar y que por desgracia pues son muy poco conocidos en la historia de España.
La figura de Juan de la Cierva es parte de la historia de España, parte de la ingeniería, parte de la historia aeronáutica. Recordemos que falleció en diciembre del año 1936 en un accidente aéreo, curiosamente no con un autogiro suyo, sino con un avión comercial, cuando iba de Inglaterra a Holanda, a Ámsterdam, y ahí se truncó la vida de un joven Juan de la Cierva con apenas 41 años, que seguramente hubiera dado mucho más por esa carrera que en aquel momento estaba prácticamente comenzando a elevarse en el cielo. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido siempre un placer y, por supuesto, aquí nos veremos también con grandes vuelos en el próximo Cronovisor, que veremos a ver qué personaje traemos a colación. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER. Muchos de nuestros oyentes estarán pensando, ¿y qué hace sonando ahora aquí esta Bohemian Rhapsody de Queen con Freddie Mercury? Bueno, pues vamos a hablar de música, no es la sección de nuestro compañero Miguel Lázaro, que en ocasiones ha hablado también de algunos discos importantes de Queen, sino vamos a hablar del impacto que tiene la música en la política. Esta grabación que estamos escuchando pertenece a un concierto que tiene ya varias décadas, el Live Aid, en donde se hizo una recopilación, una serie de conciertos para conseguir dinero, ¿no? para África, para apaciguar o acabar con la hambruna que había entonces, ¿no? Era una forma de utilizar, de alguna manera, yo creo que muy clara, la música en un ambiente absolutamente político, ¿eh? Porque más allá de esa humanidad que hay detrás del gesto, había un gesto político también, valga la redundancia, pues muy, muy claro, ¿no? Y de eso queríamos hablar en los próximos minutos, a colación de un libro que acaba de publicar la editorial Silex, Entre dos aguas, la diplomacia musical entre Reino Unido y España, 1964 y 1994, 3 décadas. Samuel Lillo Espada, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Lo acabo de decir, ¿no? La música desempeña un papel importante en la diplomacia, no solamente en esas 3 décadas de las que vamos a hablar, sino a lo largo de la historia, ¿no? Sí, además siempre la música, como parte de la cultura de los países, ha formado parte de ese nacionalismo y esa ideología, esos valores que involucran a los propios estados y a los propios países. Entonces, exportar la música, su música al exterior, también sirve para transmitir la propia imagen que se quiere proyectar de los propios países. Mira, qué interesante esa reflexión. La verdad es que yo creo que todos la tenemos en mente, pero nunca la habían explicado de una forma tan brillante, ¿no? Samuel, cuando se habla de diplomacia, es porque, bueno, pues hay problemas o hay circunstancias que se quieren resolver o se quieren compartir, ¿no? Sí, además el caso del libro es bastante concreto y significativo porque la cronología está marcada principalmente por un contencioso que llevan lastrando los españoles y los británicos durante siglos, que es el caso de Gibraltar. Entonces la música se convirtió en un instrumento a compás
de la diplomacia para un poco buscar otras vías donde enlazarse y donde abrir vínculos entre los dos países, teniendo esa música como cultura en general, como podríamos hablar de exposiciones de arte también, que se mencionan en el libro, y la música se convierte en ese cauce que puede esquivar las diferencias políticas y puede abrir nuevos pasos a través de la cultura. Uh-huh. Me parece una idea genial, ¿no? Intentar sentarse en una mesa para arreglar problemas por medio de una cosa tan universal como es la música, ¿no? En estas décadas, 1964-1994, hay dos periodos muy claros, ¿no? Tres, me atrevería a decir. Está el franquismo, la transición y la democracia, ¿no? Podríamos definirlo así. Imagino que en la época de Franco, en este espectro, pues entra, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los Beatles. ¿Cuándo fue? 1965, concretamente. Pues un año después de la fecha que tú utilizas, ¿no? Y también hay ese trasfondo, ¿no? Detrás de la visita de los Beatles hay un trasfondo político muy grande también. Sí, además había bastante rechazo dentro del régimen para llegas a un grupo con esas ideas tan liberales, tan abiertas, tan... Esos pelos. Eran mariquitas, decían, ¿no? Además, y una de las cosas que se hizo desde el primer momento es intentar asimilarlos en la cultura española. Y hay una imagen bastante famosa que están bajando del avión y les ponen unas monteras en la cabeza. Sí. Luego les llevan a un restaurante y les ponen capotes y bailarinas flamencas, y esas son las fotografías realmente que se transmitan, que se retransmiten a la población española. Sí que es cierto que, por ejemplo, el concierto que realizan en Madrid, que es a lo mejor bastante simbólico, no tuvo tanto éxito. En el Nodo decían que pasaron sin pena y sin gloria el concierto, pero por ejemplo en el Monumental de Barcelona fue toda una apoteosis, movilizaciones de gente, alrededor del auditorio todo lleno. Fue bastante significativo y llamativa la llamada. Era como también un eco de la sociedad española de libertad, música, nuevas tendencias. Queremos dar ese paso más, que estaban limitados hasta entonces. Esas limitaciones al final no impidieron, ¿no?, la llegada del concierto, porque, a ver, si Franco no hubiera querido, los Beatles no pisan Madrid. Eso... Por supuesto. Además, también tiene que ver un poco por el propio promotor español, que tenía siempre esa afición de los Beatles se escuchan en España, los Beatles suenan en España, queremos que vengan los Beatles. Sí que es cierto que hubo mucho éxito, pero también hubo problemas. Por ejemplo, en Madrid lo que hubo mucha presencia policial alrededor del concierto, porque lo que no querían eran manifestaciones que rompieran la tranquilidad y la paz que había en la capital. Entonces sí que es cierto que visitaron y vinieron más grupos a España en la época franquista, pero muy poquitos en comparación también un poco por esa censura que limitaba y controlaba bastante la manera de desarrollar los conciertos. Imagino que esa acción de tomar la música como un elemento diplomático sería recíproco. Aquí vienen los Beatles, pero hubo españoles que salieron fuera. Sí. Además, si una de las cosas llamaba bastante la atención, a lo mejor no tanto los músicos como tal, pero sí la música española. Compositores clásicos como Manuel de Falla fueron totalmente reconocidos. Directores de orquesta como Rafael Friu de Burgos, que fue uno de los grandes directores de orquesta españoles. Actuaron y dirigieron orquestas allí. Y sí que es cierto que siempre hubo la diferencia del idioma. El español al final no era un idioma así que conociese mucha gente, estaba muy limitado. Sí que es cierto que luego con el boom turístico cambiaron un poco las tornas, pero estuvo limitado. Sí que es cierto que tuvieron algunos éxitos. No olvidemos que Maciel ganó en Londres Eurovisión, y fue como el gran boom, y en la prensa española era el símbolo de la primera conquista musical, la segunda Gibraltar. Los grandes lemas que se creaban entonces. Pero sí, hay cierta presencia española, siempre por cauces privados. El gobierno además estaba bastante más limitado, y lo que se financió, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, como símbolo de España, era el flamenco. Claro, muchos grupos saldrían patrocinados, ¿no?, apoyados con dinero público para promocionar, ¿no?, esa imagen de España afuera. Claro, ahí está la clave. La diferencia entre diplomacia y lo que son la imagen de un país es que la diplomacia está dirigida. Existen programas, hay estudios de qué tiene éxito, qué no tiene éxito, y se valora qué desplazar y qué no desplazar. Esa es la clave de la diplomacia. Sí que es cierto que luego, como pasa siempre, no se puede controlar toda la imagen que queremos, que se quiere proyectar, y algunas veces
personajes, deportistas, no están financiados, por supuesto, por el gobierno, pero son la propia imagen de España como tal. Y esto es lo que pasaba muchas veces con los músicos, tanto británicos en España como españoles fuera del territorio. Julio Iglesias, Rafael, fueron grandes nombres, nunca fueron financiados por el gobierno, pero eran parte de esa imagen y ese imaginario que se creaba en torno a qué es España culturalmente. Claro. Has dado antes en una clave, yo creo que bastante interesante, ¿no? Que es la barrera del idioma. En el mundo anglosajón no entienden nuestra música o no entienden nuestras canciones, pero en el mundo español, más que hispano, en el español, aquí en España, en nuestro país, sí que devoramos, ¿no? la música anglosajona, con el añadido de que el 99,9% de la gente no entiende lo que dicen las canciones. Ahora un poquito, pero yo, aseguro que entre los años 64 y 94 absolutamente nadie entiende la música inglesa, ¿no? Y no voy a decir nombres, ¿no? Pero en esta casa había gente muy conocida que presumía, ¿no? De ir a Londres, a no sé qué, gente de los 40 y tal, y te dabas cuenta de que no tenían ni idea de lo que estaban hablando las canciones, no sabían absolutamente nada del inglés, eran incapaces, ¿no? de mantener una mínima conversación o leer o entender un texto, ¿no? en una señal de tráfico, ¿no? Y eso imagino que sería una barrera también. Sí, en cierto modo. Siempre recuerdo, además lo pude investigar, porque Jesús Ordovás ha publicado varias obras, mencionaban siempre que los artistas de la movida, el 80% eran referencias de músicos británicos. Sí. Que llama mucho la atención, y digo, bueno, me parece muy interesante esto, y que bebían de esos viajes, de esos estudios. Sí que había una barrera, pero hay una cosa que Reino Unido, también un poco con el apoyo de Estados Unidos en este caso, es que el British Council y, por supuesto, la embajada americana financiaron y apoyaron muchos espacios de cultura y de educación. Y, por ejemplo, a partir de los años 70, cuando se crea la ley de educación, uno de los planes principales y de los cambios principales es que el inglés adelanta al francés como segunda lengua. Y de repente el inglés se convierte en un foco y en la primera lengua extranjera que hay en España, por ejemplo. Y eso es un cambio que también lleva a un cambio cultural y de acceso a la música y acceso a la cultura americana y la británica. Es cuando es el boom de las películas de Hollywood, cuando es el boom de los grandes personajes como James Bond. Es un poco bastante llamativo esos cambios. Sí que es cierto que sigue habiendo la misma barrera, pero como que aquí está asumido más de no lo entiendo, pero se puede disfrutar igualmente. Claro, de ahí entra un poco de lleno ese papel de la diplomacia, ¿no? O sea, no deja de ser... Bueno, yo no sé si hasta cierto punto algunos músicos llegaron hasta a utilizar como moneda de intercambio, como casi marionetas en algunos gestos de encuentros o desencuentros con Inglaterra. Sí, en cierto modo siempre se apoyaba, por ejemplo, en el caso español, en Reino Unido, siempre se recomendaban a los grandes artistas españoles, clásicos principalmente, porque una de las aspiraciones... Que son los que no pueden hablar, ¿no? Un poco sí. No, pero siempre se utilizaba el músico clásico para ese apoyo internacional, porque estamos hablando de momentos en los que Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José Carreras... son grandes figuras y están en la ópera de Londres cantando con el papel protagonista, siendo las figuras de mayor éxito. Y siempre buscaban la embajada, que eso es una de las cosas más llamativas que me parecen, es no apoyamos, por supuesto, no podemos financiar que actúen allí a lo mejor una figura de ese renombre, pero luego se encargaban de organizar un cóctel en el que invitaban a los miembros de políticos y de la cultura británica a la embajada española con el artista diciendo, bueno, es española, es nuestro símbolo, es nuestra ayuda, es nuestra imagen. Siempre buscaban alguna manera de salvar esos problemas y que faltaba un poco de financiación a través de proyectos laterales que vinculaban la música, la cultura y espacios de sociabilidad para establecer esos contactos políticos. Sí, me recuerdo ahora que dices esto cuando Rafa Nadal ha ganado Roland Garros durante más de 10 años en París. ¿Dónde era la fiesta? En la embajada española. Todas las noches la victoria de Rafa Nadal, pues de una forma parecida a lo que estás contando, ¿no? Sí, es el paso ese de que aspectos que se escapan del control pasan a ser instrumentalizados, pongamos unas comillas grandes en la palabra, pero sí que es cierto
que es la manera de vincularse, y algunas veces nosotros, y hablo como español, nos sentimos muy orgullosos de ciertos personajes, de ciertas figuras, y dices tú, si yo me identifico con esta persona, esta persona se convierte en propia imagen de España. Hay casos, nosotros en este caso hablábamos del caso español, pero hay casos como el americanos con el jazz, por ejemplo, en Puerto Rico con el reggaetón, está financiado por el gobierno. El K-pop, que es el pop coreano, financiado por el gobierno coreano también, para llevar la imagen. Y están identificando géneros musicales con la propia imagen del país y se convierten medios de, bueno, si es reggaetón, ¿quién no va a pensar en Puerto Rico? Claro. Si hablo de K-pop, ¿quién no va a pensar en Corea? Es muy interesante esos vínculos. Además, hay durante ya instaurada, ya bien asentada la democracia en España, ¿no? A partir de a mediados de los 80, sobre todo, y ya en la década de los 90, tu trabajo acaba en el año 94. En ese periodo de tiempo hubo grandes grupos que empezaron a llegar a España de una forma pues muy abierta, ¿no? Por ejemplo, los Rolling Stones, ¿no? Que se decía también que lo comentábamos antes a micrófono cerrado, ¿no? Que quizás había sido subvencionado de alguna forma la llegada de los Rolling Stones. Yo no sé si por el caché enorme que tenían o por no sé, pero vamos, estaban ahí haciendo ese papel diplomático también entre Reino Unido y España, ¿no? Sí, es muy llamativo porque si se hace una cuenta del número de conciertos, un análisis cuantitativo de conciertos en los últimos años de la dictadura y los años posteriores, simplemente del 75 al 76 es como el triple de conciertos. Vienen los Rollins, es la primera vez que actúan en España, es en el 76, justo después de la muerte de Franco, por ejemplo. Queen hace otro concierto justo después del fallecimiento de Francisco Franco. Y los Rolling, en este caso, es muy llamativo porque vinieron a tocar en 1982, que también fue otro año importante, que es el año del Mundial. Y vinieron como representantes del Reino Unido, fue un poco de intercambio, de España contrata a los Rolling, un grupo con gran renombre, ven a actuar, pero utilizan los contactos con el British Council y con la embajada para contactar con los Rolling y que vengan a España a tocar en Madrid. Además, entonces, muy llamativo que contacten exactamente con los Rolling, que es el grupo más importante, y aprovechan además una conmemoración que saben que van a movilizar al mundo, que el mundo viene a España para realizar el concierto tan famoso. Y España se está abriendo al mundo, está trayendo la cultura que está en todos los países. España ya es un país democrático. Son simbologías siempre a través de conciertos, de actos y de otros eventos. Sí, además es que este tipo de eventos, como dices, no solamente estaba centralizado en lo que es el concierto, sino todo lo que había alrededor, días antes y días después. O sea, yo recuerdo incluso la polémica de los precios con las entradas de los Rolling en el Bernabéu, creo, ¿no? Que tocaron, que eran más de 10.000 pesetas de entonces, era una barbaridad. O cuando vino, bueno, este caso es Sinatra, ¿no? Con esas 10.000 pesetas, que es Estados Unidos, para tocar también, y luego rebajaron los precios porque no iban a llenarlo o no iban a tener el cupo suficiente de gente que esperaban, ¿no? Pero todo ese remolino de información genera presencia en los medios, ¿no? Y de alguna manera pues estás hablando de ese objetivo que te has planteado, que es traer a los Rolling Stones. Sí, siempre cualquier evento de esto, sobre todo en ese cambio de demostrar que la España que se formaba, que después de las elecciones, de crear una constitución, era una nueva España. Tenemos que dar una imagen de lo que es la nueva España, que es un país moderno, un país que está progresando, que se adapta a las corrientes internacionales, tanto estadounidenses como europeas, un poco en esa corriente occidental, y ahí es donde la cultura entra siempre en jaque. ¿Cuándo son la manera de exportar la España al mundo? Los grandes acontecimientos, los megaeventos que se llaman, conocidos totalmente, publicados hace poco, los Fastos del 92, un buen trabajo, y se plantea como el año de España en el mundo, porque es el año en el que se hacen conmemoraciones en todos los puntos de España, diferentes acontecimientos, pero era el momento de mostrar que España ya había dado el salto, que había dejado atrás esos años que eran un poco más oscuros de la dictadura, hacia una nueva España moderna, una España que produce, que crea, que fomenta. Y la música es una herramienta perfecta para eso. Porque ya es el momento en el que se empiezan a financiar grupos de pop y de rock español para que actúen en el extranjero. Es justo ese paso en los años 90 cuando dicen España moderna y también tenemos nuestra propia cultura pop y rock
que merece la pena exportar en el extranjero. Y es cuando empiezan a tener grandes éxitos los españoles. Desde luego, tú en tu libro, Entre dos aguas, hablas de esas décadas 1964-1994, ¿no? 3 décadas. ¿Por qué pones el punto en un año y el final en el otro? ¿Qué es lo que sucedió en el 64 y en el 94 para cerrar ese ciclo? En el 1964 es el año que llega Harold Wilson, que era un primer ministro británico, laborista, y es cuando empiezan a torcerse totalmente las relaciones entre España y Reino Unido debido al contencioso de Gibraltar. España empieza a pedir que la autodeterminación del territorio y que debería anexionarse a España. Y empiezan a crearse una serie de conflictos, a deteriorarse un poco las relaciones, empiezan las tensiones, y justo era el argumento de tiene que haber otras vías en esas relaciones bilaterales. Y ahí es cuando con la música y con la cultura te das cuenta de que siempre tenían herramientas. Siempre había recursos, siempre había otras cosas que aprovechaban para mantener esos contactos y que no se rompiesen del todo las relaciones. Y el 94 es, ya después de los años de los grandes fastos, en el 94 ya se ha consolidado Maastricht, el Tratado de Maastricht de la Comunidad Económica Europea, que justo los años anteriores se había producido el boom de las relaciones hispano-británicas, y en el 94 van a pasar a otro estadio diferente, ya se pone en marcha el gran proceso de ampliación europea. Entonces es un momento muy importante de cambio en concepto, y las propias relaciones bilaterales cambian. Ya hablamos de un contexto europeo, un contexto de cambio. Muy interesante esta charla que hemos tenido con Samuel Lillo, Espada, nunca hay que olvidarse de la madre, por este libro que ha publicado con la editorial Silex, Entre dos aguas, la diplomacia musical entre Reino Unido y España, 1964-1994. Como siempre, Samuel, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Un placer, Nacho. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abriendo una nueva página de nuestra sección Historia de las Palabras, Palabras con Historia, de la mano de nuestro palabrista oficial, José Luis Díaz Prieto. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues bien hallado, Nacho, un placer. En esta ocasión nos traes una palabra que, aunque nuestros programas siempre son atemporales, hablar de crisis yo creo que es algo perpetuo y perenne en la historia del ser humano, ¿no? Así que en cualquier momento en el que alguien escuche este programa, seguro que va a tener alguna referencia a alguna crisis de algún tipo. Sí, cuéntame, ¿cuál es el origen de esta palabra? Sí. Tienes toda la razón, para empezar, que es que crisis estamos siempre en crisis. Mi abuela siempre decía, siempre tiene que haber algo, y es que siempre hay alguna crisis de algún tipo, ¿no? Y hay una frase que se decía antes mucho, que es la de malos tiempos para la lírica, que se ha dicho siempre, desde que existe la lírica, por decirlo así, porque siempre hay crisis en todos los aspectos. Ciertamente estamos viviendo unos tiempos de una crisis especialmente grave, ¿no? Pero todavía puede empeorar, que es lo malo. Pues mira, me preguntaba sobre el origen de la palabra crisis. Pues hay que hablar de Grecia, como en tantísimos otros casos, ¿no? Es una palabra que usaban los griegos, pero la usaban con un sentido no con el actual, que esto es lo bonito de la historia de la palabra y de la palabra con historia. La utilizaban con un sentido de acto de juzgar o decidir, ¿no? Venía de un verbo, el verbo crino, que está relacionado con una raíz protoindoeuropea, ya sabes, el idioma supuesto padre de todas las lenguas indoeuropeas, que era la raíz scrib,
bueno, pues significaba separar, y ahí tenemos nuestras palabras criba, criterio, y era el crino de los griegos era inicialmente separar la cebada, el grano de la cebada de la espiga, pero acabó significando discernir. Fíjate que discernir también es una palabra relacionada con crino, la K, la R, la N nos indican que son dos palabras relacionadas, discernir, ¿no? Así que ese era el verbo, pero ¿sabes quién popularizó la palabra crisis en este sentido de discernir, de dar un juicio? ¿Sabes de dónde proviene? Pues los médicos, fundamentalmente los médicos. O sea, los Hipócrates, sabes que era el gran médico griego, Galeno, el gran médico romano, y todos sus seguidores tiraron de esta palabra, crisis, como juicio, como separación, como discernimiento, porque ellos pensaban que en la evolución de una enfermedad había un momento en que se producían ciertas indicaciones, que le podríamos llamar síntomas o indicaciones, que le daban al médico la pista de si el enfermo se iba a morir o si el enfermo se iba a curar. Ese momento le llamaban crisis, es decir, le llamaban juicio, porque ya hemos dicho que crisis significaba juicio. Entonces, en ese momento pensaban, y ese día o días que ellos consideraban que solía ser pues al cabo de 7 días o algo así, eran los días críticos, los días de la crisis, pero no la crisis en el sentido de algo malo, sino en el sentido de que era el momento en el que el médico podía decir, pues este se va al otro lado o este se queda. O se queda, ¿no? De ahí quizás, claro, José Luis, puede venir un poco el término que se ha utilizado en muchas ocasiones cuando en plena crisis, ¿no? Cuando se habla de la crisis como algo negativo, como algo destructivo, y que se recurre, ¿no? A ese, ¿no? Es que el origen de la palabra realmente significa cambio. De ahí puede venir un poco, ¿no? De ese cambio que sufría el enfermo, a partir del cual tú podías discernir si iba a ir para bien o iba a ir para mal. Exacto, y además ellos pensaban, sí, exactamente, esa es la idea, la crisis como un momento, como una especie de encrucijada, ¿no? Donde el médico puede hacer un discernimiento de qué es lo que realmente va a suceder con el enfermo, ¿no? Ellos pensaban que la crisis solía sobrevenir el séptimo día, los médicos de la antigüedad, pero si venía el séptimo día, bueno, pues entonces podría curarse, pero si se adelantaba la crisis, malo. Si llegaba el sexto día o incluso si se retrasaba como en el octavo, entonces la cosa ya era bastante fatal, ¿no? Pero crisis en ese sentido era juicio, era momento crítico, y de ahí también un poco que también se diga muchas veces que las crisis son oportunidades, porque son momentos decisivos donde puede haber cambios y donde nuestro papel en esos cambios pues puede ser también importante. En toda la Edad Media se usaba médicamente la palabra crisis, no se usaba, bueno, incluso se usaba en un sentido muy próximo al griego. Por ejemplo, Baltasar Gracián, ya sabes, nuestro excelente escritor, muy conocido y muy apreciado en todo el mundo y quizás algo menos en España, llamaba crisis a los capítulos de su obra El Criticón. Y criticón no significaba que hacía críticas, criticón significaba que daba avisos, que daba consejos. Y crisis, los capítulos del criticón no eran porque eran crisis fatales, que pasaban cosas horribles, sino porque cada uno de ellos era un aviso moral, una enseñanza moral, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que este sentido inicial de crisis como algo donde discernimos, donde decidimos, donde enjuiciamos, ¿no? De ahí viene la palabra de enjuiciar. Eso ha ido adquiriendo un sentido negativo. Y nos hace preguntar si el alma humana es que teme todos los momentos en los que se produzcan cambios, ¿no? O sea, parece que nos da miedo el cambio, ¿no? Por eso pensamos que acabamos pensando que las crisis son negativas, ¿no? Fíjate, y esto es lo que a mí... En la mentalidad anglosajona, que ellos son yo lo conozco muy bien por haber estado allí, ¿no? Y estudiado allí y tal. Muchos amigos ingleses me comentan que aquí en España tenemos esa idea del cierto conservacionismo, ¿no? De virgencita que me quede como estoy. Y nada prefiero quedarme con lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ellos no lo entienden porque siempre el cambio genera pues movimiento, y en la inmensísima mayoría de las veces siempre es para bien, ¿no?
Y el cambio y la crisis, fíjate, hay una cosa que también los médicos medievales y antiguos pensaban, que es que en los momentos de crisis, en ese séptimo día del que hemos hablado, se producía una secreción. Ellos pensaban que siempre que llegaba la crisis era porque había una secreción, es decir, algo que se expulsaba. Y de hecho la palabra secreción, curiosísimamente, también tiene relación etimológica con crisis, increíblemente tiene relación. Entonces, lo que tú dices, la crisis, vista desde una perspectiva positiva, la crisis puede ser el momento en que expulsemos algo tóxico que estaba en nuestro entorno, en nuestra circunstancia, en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que no hay progreso si no hay crisis, y esa mentalidad que tú mencionas en los anglosajones es muy correcta. Fíjate que se atribuye a John Kennedy esa famosa frase que dice: en chino la palabra crisis se compone de 2 caracteres, uno significa peligro y otro significa oportunidad. Yo no creo que sea realmente de Kennedy la frase, ni estoy seguro de que sea así, pero sí que se representa lo que tú estás diciendo, representa que para los anglosajones, sobre todo por una cierta cultura protestante incluso, ¿no? La crisis es algo que hay que trabajar para salir de ella más fuerte, más fortalecido, para salir de ella mejor, ¿no? Pues con eso nos tenemos que quedar un poco, ¿no? Con ese significado histórico para poder valorar realmente el sentido que tiene en este caso la palabra crisis. Este ha sido un poco el... No hay que temerla, no hay que temer la crisis, vamos, y que no hay curación si no hay crisis previa, vamos. Nada, no, tampoco hay que decir, como comentabas tú el otro día, viva la crisis, tampoco es eso, ¿no? Pero tampoco hay que temerla, ¿no? Exactamente. Muy bien, José Luis Díaz Prieto, nuestro palabrista particular aquí en Ser Historia. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Este libro ha sido escrito sin ambición científica alguna. Al contrario, he intentado presentar el objeto de estudio de los investigadores y sabios en su matiz emocional más íntimo, en sus manifestaciones dramáticas, en su relación hondamente humana. No he podido evitar algunas divagaciones, así como tampoco reflexiones personales y una constante relación con la actualidad. Por eso he hecho un libro que los hombres de ciencia tienen derecho a calificar de no científico. Pero eso es lo que me propuse hacer, y eso me justifica. La ciencia arqueológica es rica en hazañas, donde se emparejan un gran espíritu de aventura y la paciencia de un estudio ímprobo. Es una gran empresa romántica realizada con gran modestia espiritual, en la cual nos hundimos en la profundidad de todas las épocas y recorremos toda la amplitud de la Tierra. Todo esto no puede quedar reducido a simples disertaciones de expertos. Por muy alto que haya sido siempre el valor científico de las memorias, tesis y publicaciones de esta índole, hemos de confesar que no estaban escritas para ser leídas. Acabamos de escuchar un fragmento de la introducción a, para mí, el mejor libro de historia de la arqueología, mejorando lo presente, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora, de C.V. Ceran. Lo hemos comentado en otras ocasiones. C.V. Ceran escribió a finales de la década de 1940 ese tesoro que es Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Que fue el primero de otros libros dedicados a divulgar la historia de la arqueología. Y él decía, ¿no?, que era sorprendente que los libros que había hasta entonces, bueno, pues habían sido escritos por personas que quizá no tenían esa clarividencia para poder, esa claridad mental para poder proyectar la pasión, ¿no? Arthur Weigall, un egiptólogo británico, decía algo parecido, ¿no? En un artículo decía que no entendía cómo los
los arqueólogos en realidad estaban hechos para hacer hablar a las momias, ¿no? Y contar cosas, no para matar a los vivos, ¿eh? Porque precisamente muy pocos de ellos saben divulgar, contar cosas y compartirlas con el gran público. En mis manos tengo el último libro de nuestro invitado Vicente Olaya, Pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos, con unas ilustraciones maravillosas de Quino Marín. Vicente, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho, muchas gracias. Y me encanta volver a mi antigua casa, además. La radio, la cadena SER, claro que sí. ¿Tú estás ahora en el país? Sí, ya llevo años aquí, en el país. Unos años y luego me fui al país. ¿Por qué crees que los arqueólogos normalmente divulgan tan mal? Mira, te voy a contar una anécdota. Mi editorial, Espasa, quería un remedio, una imitación del libro de Ceram, sí, porque no había, digamos, ninguno en español escrito solo sobre yacimientos arqueológicos. Y mi primer libro fue un poco imitando a Ceram, que además era como nosotros, periodista. Y fue una experiencia muy, muy agradable. Ahora ha salido un nuevo libro, como tú has dicho, La pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos. Y la verdad es que estoy muy contento porque es un libro a medias, en realidad. Es un libro hecho con Quino Marín. Quino Marín le da un toque con sus dibujos fantásticos y lo convierte casi en un libro de coleccionistas. Solamente las imágenes de Quino Marín... Es precioso, es magnífico. Muy delicado, al mínimo detalle, reconstruye muchos de los inventos o los descubrimientos que hay ahí. Por ejemplo, el mecanismo de Anticitera, o es capaz de reproducir con una precisión impresionante Stonehenge. Yo la verdad es que siempre digo que es lo mismo. Es verdad que yo lo he escrito, pero quien lo ha terminado ha sido Quino Marín. La verdad es que los arqueólogos nunca han divulgado bien, ¿no? Y como decía C.V. Ceram, que es la historia de un periodista, yo no sé si lo conocías, él era del partido nazi. Era periodista que escribía discursos a los oficiales, pero luego, pues como mucho sucedía con muchos oficiales y con muchas personas que estaban vinculadas a ese partido, desconocían toda la trastienda que había detrás, y al llegar el final de la Segunda Guerra Mundial reconoció su error, nunca negó haber pertenecido al partido nazi, pero vamos, se desvinculó totalmente. Fue uno de los fundadores de la revista Stern, que es una revista clásica ahora en el periodismo alemán, y se dedicó estuvo viviendo en Estados Unidos, luego volvió a Alemania, y yo creo que él cuando fue hecho prisionero en la batalla de Monte Cassino, los aliados le dejaron ver, ¿no?, en la biblioteca del sitio donde estaba preso, y claro, él dijo, joder, qué historias más guays, aquí las de Schliemann, ¿no?, las de Howard Carter, ¿eh?, descubriendo la tumba de Tutankamón, y dice, pero menudo coñazo los artículos científicos, ¿no?, que hay publicados al respecto, ¿no? Tú has cambiado un poco todo eso. Bueno, se puede decir, ¿no?, que es quizás una pequeña historia para niños, pero vamos, yo lo poco que he leído ya, a mí me ha encantado, porque está muy bien redactado y se disfrutan tanto mayores como pequeños, ¿no? Porque la arqueología en sí misma es toda una aventura. Sí, te voy a contar otra cosa. El primer libro que escribí se lo encargaron a dos arqueólogos y fueron incapaces de plasmar la belleza de las historias de la arqueología. Yo llevo ya años haciendo arqueología por casualidad, y de pronto me encontré con un mundo que no estaba explotado a nivel de periódico, y aquello se convirtió en un boom dentro del país, con entre 1 y 2 millones de lectores mensuales, gente que me escribía de todas partes, académicos, arqueólogos, porque decía, bueno, alguien por fin nos entiende y es capaz de contarle a la gente estas historias tan impresionantes, porque ellos lo que escriben son unos tochos bastante pesados, pero al final cuando aprendes ya su lenguaje, pues ya eres capaz de traducir fácilmente todo lo que explican, y yo de verdad que cada vez que cojo uno de estos estudios me quedo maravillado de la historia, porque ellos son gente que traen a través de los objetos del pasado, nos explican cómo fue el pasado con algo material, no solamente con libros, porque los libros son subjetivos, pero en cambio cuando encuentras el objeto o el edificio o el resto y lo traes al presente, eres capaz de comprender cómo vivía aquella gente. Desde luego que sí, es una pena, ¿no? Porque incluso muchos arqueólogos se niegan a hacer divulgación, dicen que no, que eso es lo del gran público, no, yo escribo solamente trabajos científicos. Bueno,
pues para ti, para siempre, porque no lo va a leer, te lo digo ya desde aquí, absolutamente nadie, y no va a tener ninguna trascendencia, ¿no? Y ellos, que muchas veces están subvencionados, ¿no?, con dinero público, tendrían por obligación que revertir, ¿no? Yo no sé si está cambiando o no, pero bueno, no vamos a ir por ahí. No, pero te digo una cosa, hace unos días me invitó el Museo Arqueológico Nacional a dar una charla, estuve hablando con un destacadísimo arqueólogo y me decía, es que no me lee nadie. Pues claro, si es que haces un ladrillo. Haces un ladrillo, pero si me lo pasas ya verás como yo le busco la forma de hacerlo más entretenido. Claro, tú propones una historia de los grandes descubrimientos arqueológicos, lo vemos en la portada, ¿no? Vemos a Schliemann, vemos a Howard Carter, Isla de Pascua, vemos a absolutamente todos los grandes protagonistas, ¿no?, de la historia de la arqueología. Vemos ahí a María, ¿no?, la hija de ¿cómo se llamaba? El de Altamira, esa de Sautuola. El que sí, está arriba con el gorrito, ese es González de Aedo, fue el primer español que llegó a la isla de Pascua y además tiene una historia preciosa que intento reproducir. Parece un poco Indiana Jones, ¿no? Sí, intento reproducir cómo fue la primera vez que se encontraron los españoles con los Rapa Nuis, ¿no?, que tuvo que ser emocionante, ¿no? Eran unos tíos, este tío llegó a la isla, una isla que está a 5.000 o a 6.000 kilómetros de la costa, y lo primero que hizo fue hacer un diccionario, porque ellos llevaban traductores, pero eran traductores de maya, de azteca, de quiché, pero claro, es que los que viven en la isla de Pascua hablaban una lengua malaya, y no había manera de entenderse, ¿no? Entonces, esta gente que era muy lista, pues digo, vamos a hacer un diccionario, y el primer diccionario que existe tenía 70 palabras, y lo hace González de Aedo. ¡Qué gracia! Que además esa isla tiene bueno, hay que leer el libro. Ya llegaron, cuento la historia de un barco vasco que se perdió y que terminó navegando hasta que llegó sus descendientes, porque esta gente terminó a muchos miles de kilómetros, pero tenían tecnología, y sus descendientes llegaron también a la isla de Pascua y se encontraron con que había palabras en castellano en el lenguaje de los Rapa Nuis, por ejemplo, perro o buque. Otro de los grandes temas, bueno, porque yo también me siento muy familiarizado, ¿no?, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con lo que yo me inicié precisamente. Yo me acerqué al libro de Howard Carter precisamente cuando estaba haciendo un trabajo para el colegio sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y ahí me quedé. La verdad es que me quedé y nadie ha conseguido sacarme de ahí, ¿no? Pero claro, además son historias que tienen muchos vínculos con nosotros, ¿no? Porque Howard Carter estuvo en un par de ocasiones en España, y la revista Blanco y Negro de ABC publicó, pues, en fascículos, ¿no?, que yo lo tengo, el original, el primer volumen, ¿no? Lo trajo el Duque de Alba. Duque de Alba fue el que trajo. Es curioso porque a principios del siglo personajes importantísimos como Einstein estuvieron en España y poca gente lo sabe, ¿no? Pasan desapercibidos, ¿no? O Henry Layard, por ejemplo, que es el descubridor de Nínive, que él, aparte de estar allí en Asiria, en Nínive, luego fue embajador de Inglaterra en Madrid y estuvo aquí en España, ¿no? Hay muchos vínculos de estos grandes descubrimientos de la historia de la arqueología que no fueron realizados en España. La Dama de Elche sí, por supuestísimo, pero de alguna forma todos tienen al final casi su vínculo con nuestro país, ¿no? Sí, ten en cuenta que los españoles dominaban el Atlántico y el Pacífico, eran los únicos que tenían los planos para poder, o las cartas, para poder navegar, y eran los dueños de los mares, hasta que los ingleses robaron las cartas en La Habana, y ya tenían los planos que los españoles llevaban dos siglos utilizando. Muchos de estos grandes descubrimientos que tú propones tienen ese elemento humano. Es decir, son grandes hallazgos, los objetos que descubren, pues desde el punto de vista aparente, pues están repletos de oro, de joyas, de lugares importantes que tienen su trasfondo en la Biblia, como la ciudad de Nínive, ¿no? Y bueno, tiene ese interés, ¿no? Pero sobre todo las vivencias de las personas, ¿no? Howard Carter, Schliemann, Layard, Polomil Bota, todos los que pasaron por Mesopotamia,
Sautuola y su hija María, mira, papá, toros, ¿no? O bueyes, no sabemos lo que dijo, ¿no? Pero tienen ese elemento humano que es lo que lo convierte en algo pues muy cercano y muy vivo, ¿no? Para el lector. Sí, todos los capítulos empiezan con una persona, porque las personas es lo más importante que hay. Y entonces, para acercar un yacimiento que están contados todos, pero no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de hombres y mujeres que arriesgaron su vida, algunos murieron. O sea, Layard, por ejemplo, tuvo que luchar con los bandidos. Layard es el personaje sobre el que se dice que está basado Indiana Jones. Entonces es un hombre que tuvo que cruzar desiertos y para llegar a descubrir estas cosas. Entonces yo me parece que la manera más fácil de que el lector entre en estos descubrimientos, que a todo el mundo le suenan por lo menos, es a través de los personajes de la humanidad. Por ejemplo, en el caso de Tutankamón, pues nadie se acuerda de que el primero que descubrió la entrada a la tumba de Tutankamón era un niño egipcio. Ahí te tengo que contradecir. Vamos a ver, hay una leyenda urbana en ese sentido. Luego, si quieres, tiene hasta un museo. Luego, sabes que tiene un museo con las fotografías, con un montón de joyas y tal, ¿no? Pero eso es una historia que inventan los hijos en los años 90. Yo creo, en el libro cuento, luego lo hablamos, pero en el libro pongo que no hay documentación exacta, pero es algo que está en muchas partes, el descubrimiento. Lo vemos en muchas películas, en muchas fotografías. No, lo hemos comentado aquí en Ser Historia en algunas ocasiones, pero el papel infantil, por ejemplo, de María, es que eso lo cuenta por el propio Sautuola, ¿no? De que cuando descubre los toros, ¿no? en la cueva de Altamira, ¿no? Esos elementos infantiles son los que enriquecen, ¿no? Todo este tipo de hallazgos. El padre que iba mirando hacia abajo buscando piedras como las que había visto en París, en la exposición de París, y la niña, pues como toda la niña, pues pegando saltos y mirando para todos lados hasta que encuentra y ve los bisontes. Son historias increíbles. ¿Tú con cuál te quedarías? Porque claro, son muchísimas las que abordas. Y además de una forma, bueno, por cierto, muchísimas gracias por la cariñosa dedicatoria que me haces en el libro que me has regalado. Pero son muchas, ¿no? Son muchas historias que además recogen todos los continentes y todos los periodos de la historia. Está incluso Göbekli Tepe, ¿no? Que debe de ser de los últimos descubiertos. Yo tuve la oportunidad de estar allí hace unos meses y a mí me emocionaba, ¿no? Se me saltaban las lágrimas con eso que yo había visto, pues, hombre, no desde niño porque se descubrió hace 30 años, ¿no? Pero tantas veces en televisión, en documentales, y de pronto estás ahí, ¿no? Imagino que a ti te habrá sucedido también cuando has tenido la oportunidad de visitar algunos de estos sitios, de emocionarte con esos grandes hallazgos, ¿no? Sí, es muy difícil decidir. Nosotros lo que decidimos fue hacer de todos los continentes, que todo el mundo se sintiese representado, que no fuesen contemporáneos, intentando que el lector vaya avanzando en la historia. Y a mí, pues la verdad es que me gustan muchos, todos me gustan, pero los rollos del Mar Muerto tienen una historia maravillosa, una historia de casualidad, una historia... Bueno, cuéntanos esa historia de la cabra, ¿no? Que se pierde. Bueno, pues esto es... Siempre hay una cabra, un burro, un caballo o algo por ahí. También tiene su parte en la historia, ¿no? Claro. Son unos chavales que su padre les dice que vayan, su padre, el jefe del clan, son beduinos, les dice que vayan a cuidar las cabras al desierto, a buscar por ahí pues hierbecillas y tal, ¿no? Estamos hablando de la parte de Israel, una parte muy desértica. Y pues los chavales, como todos, pues se ponen a jugar entre ellos, y cuando vuelven ya por la tarde se dan cuenta que han perdido una de las cabras. La cabra para estos beduinos era fundamental, era todo lo que tenían. Por lo tanto, los chavales se desesperan, empiezan a buscarlo, y de pronto oyen la cabra en una oquedad. El más pequeñín, el que menos pesaba, le hace una cuerda, baja por la cuerda hasta el fondo a buscar la cabra, pero vuelve con la cabra y con unos pergaminos que había encontrado en una vasija. Esos pergaminos son vendidos por el jefe del clan, en una tienda anticuaria de Belém. Le dan, pues no sé, unas pocas monedas, pero él estaba contento y tal. A partir de ahí, cuando se hace público que hay más manuscritos, empieza una auténtica fiebre por intentar buscar más manuscritos. Estos manuscritos son los textos hebreos más antiguos que existen. Para los judíos es muy importante
porque demuestra que ellos estaban ahí hace 2000 años. Para los cristianos es importantísimo porque demuestran la veracidad, digámoslo así, de la Biblia, y para los arqueólogos pues es una locura porque tienen textos originales de aquella época. Y el Estado de Israel, cuando esto se produce en los años 40, para ellos es fundamental recuperar todos los manuscritos que puedan. Se emplean incluso espías, se hace de todo, se acude a Einstein también, y al final los hebreos consiguen una buena parte de los manuscritos, pero otras partes están ya en Estados Unidos, en Francia o en cualquier parte. Uh-huh. Otro de los aspectos, aparte de los dibujos, ¿no?, que son maravillosos de Quino Marín, es también la inclusión de esas notitas, en ocasiones textos, ¿no?, originales sacados de textos antiguos o de referencias, ¿no?, que hacen viajar en el tiempo, ¿no?, a esas personas que escribieron los libros, ¿no?, que relataban el documento, que en realidad, pues insisto, no es un libro muy completo, no solamente para niños, ¿no?, visualmente es atractivísimo, ¿no?, atractivísimo, y lo convierto, yo creo, que en un elenco. Bueno, el C.V. Ceram 2, C.V. Ceram 2. La editorial dice que es de 0 a 99 años los lectores, o sea que yo creo que en esa horquilla puede claro leerlo todo el mundo. Está hecho para jóvenes, pero también está hecho para gente más adulta que quiera introducirse en este mundo tan apasionante. Desde luego que sí, lo recomendamos. Pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos, con esas ilustraciones maravillosas de Quino Marín, cuyo autor, Vicente Olaya, compañero, ya nos acaba de visitar para contárnoslo. Vicente, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Muchísimas gracias por este honor. Gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que podéis descargaros y volver a escuchar una y mil veces el podcast a través de diferentes plataformas, especialmente de Ser Podcast, pero estamos en todos los agregadores de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, echándole una mano nuestra compañera Ana Caballero, que también lleva las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura aquí en la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER, con libros, con música, con cine. No os lo podéis perder. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.